¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 9 Soria y gracias por acompañarnos un miércoles más en este espacio de Soria en Serio, en esta tertulia política en la que intentamos analizar los diversos lados del prisma de nuestra sociedad. Hoy pues hemos escogido el de la educación, el de conocer un poquito más pues la situación de la educación en Castilla y León y concretamente pues también, claro, como no puede ser de otra forma, en Soria, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Y por ello pues tenemos diversos asuntos que queremos darles a conocer y que queremos también pues poder contrastar con nuestros colaboradores. Y lo primero es conocerles a ellos, luego les exponemos también los temas. En primer lugar, les presento también desde mi cercanía hasta la persona que tengo un poquito más lejos de mí, aquí en la mesa, a Ángel Hernández del Partido Socialista. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, estupendamente aquí y gracias por la invitación para estar esta noche aquí en Canal 9. También a Pedro Antonio Heras del Partido Popular. Muchas gracias, Pedro Antonio. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también buenas noches a Juan Carlos García de Podemos. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Adrián, y gracias por la invitación. Bueno, pues en primer lugar, si les parece también a nuestros contertulios y a los espectadores, vamos a conocer el primero de estos temas de educación. Y es que, bueno, pues hemos conocido también a través de los datos del Gobierno, a través de la delegación en Castilla y León, de datos del abandono temprano de la educación y de la formación de Castilla y León, que se sitúa en el 9,9%, manteniéndose a niveles de 2022. Una media nacional que se sitúa en torno al 13,6%, lo que supone pues 3 décimas menos que 2022, bajada de 10 puntos, eso sí, respecto a hace una década, cuando era del 23,6%, y población entre 20 y 24 años, bueno, pues que ha alcanzado una segunda etapa de secundaria que sube 4 décimas, hasta casi el 80%, y prácticamente un poco más de la mitad de la población, entre 25 y 34 años, ha concluido educación superior, y un 1,6% más supone que en 2022. Pues datos de la educación, un poco una radiografía que, bueno, pues se une también un poquito pues a esa que, como viene siendo habitual también, tenemos en el informe PISA, esos datos también pues que hemos podido trasladar y que además aquí en esta cadena pues hemos conocido pues hace tan solo unas semanas de la mano de la consejera de Rocío Lucas. Y en primer lugar pues os quería preguntar, viendo un poco pues estos datos que hemos conocido, ¿cómo valoráis también esta especie de fotografía o radiografía de la educación en Castilla y León? No sé cuál de los tres quería empezar. Ángel, por ejemplo. Vale, pues yo creo que lo primero en esta ocasión es dirigirnos sobre todo a toda la comunidad educativa de Soria, tanto a los padres como a las madres, como a los profesores, a los maestros, a los equipos directivos y a la dirección provincial, a los inspectores, a las instituciones, tanto la Junta de Castilla y León como el ayuntamiento, los ayuntamientos de las diferentes localidades que al final también colaboran en la educación, para felicitarnos. Yo creo que los datos del informe PISA son para felicitarnos. Los datos que acabas de dar de que Castilla y León, y si hubiera datos provincializados, probablemente la provincia de Soria tendría mejores datos que Castilla y León, porque creo que al final el esfuerzo que se hace desde toda la comunidad educativa es importantísimo. Hay que dar la enhorabuena a todo el mundo y hay que seguir trabajando en esta línea. Quedan muchas cosas por hacer y no podemos ser complacientes, ¿no? Y luego hay muchos más temas que vamos a tratar y creo que tenemos que poner una perspectiva de futuro en la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, pero creo que esto nos tenemos que felicitar todos por el trabajo que se hace en la provincia de Soria. Y es que yo realmente creo, y al final yo soy de formación maestro, realmente creo que los profesionales que tenemos en la provincia de Soria enseñando a nuestros más pequeños son unos excelentes profesionales y son gente que se quiere quedar en nuestra provincia, que quieren apostar muchas veces por el medio rural para educar a nuestra gente. Y yo creo que en provincias como la de Soria la educación es muy cercana, porque al final el profesor está en pleno contacto con los padres y las madres, tanto en el medio rural como también en la capital. Y yo creo que eso nos hace ser líderes en educación en España, y tenemos que plantearnos, yo creo que retos mucho más ambiciosos para conseguir avanzar y tener
muchos más estudios, ya hablaremos después de estos temas, pero sobre todo consolidar y tratar bien a nuestros profesionales, porque son uno de los que menos cobran de todo España, y les tenemos que mejorar el salario de los profesores y de los maestros. Igual, ¿no?, que lo que tenemos que mejorar es la financiación de los centros escolares, porque es una pena que se tendría que haber pagado ya los gastos de funcionamiento, que para que la gente que nos vea lo entienda, son la electricidad, el gas de los centros educativos, y todavía no se ha producido al segundo abono del año pasado. Entonces los centros están teniendo esos problemas económicos para sufragar estos gastos, que son importantísimos para que los centros educativos funcionen bien y estén adecuados a las necesidades que tienen los niños y las niñas. Pedro Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, me alegra mucho oír a Ángel pues felicitar, entre otros, a la Junta de Castilla y León por los resultados del informe PISA, del cual tuvimos conocimiento el pasado día 5 de diciembre. Bueno, pues bien está que, aunque sea tarde, también se feliciten, ¿no? Aunque sea hoy que estamos a 31 de enero, pues yo me alegro mucho de que lo reconozca. Hombre, en las Cortes ya has podido hacer declaraciones antes. No solo lo digo por ti, lo digo también por todos tus compañeros de grupo parlamentario y de partido, ¿no? Qué duda cabe que voy a empezar, como habéis empezado vosotros, por el mismo asunto. El tema, la tasa de abandono escolar temprano, no son 3 décimas, como has dicho tú, de diferencia con la media española, sino son 3,7 puntos porcentuales, no 3 décimas, ¿no? Cosa que es más favorable a Castilla y León. Y hay que recordar que en 2020 estábamos en el 15% y ahora estamos en el 9,9%, por lo tanto, algo y muy bueno se ha estado haciendo durante estos años. Respecto al informe PISA, pues qué decir, las 3 áreas que evalúa, que son las matemáticas, ciencias y comprensión lectora, hemos sido líderes en todas ellas. Y si Castilla y León fuera un país, pues estaríamos dentro de los 10 mejores países del mundo en el sistema educativo. Por lo tanto, desde luego que nos tenemos que felicitar, y yo ya lo hago no sé si es la 5ª vez que lo hago, pero lo reitero, pues a todos los profesionales, maestros, profesores, alumnos, familias, centros, directores de centros, pues, y cómo no, a la administración, al sistema y al impulso político y a la dirección educativa y de gestión que impulsa la Junta de Castilla y León, con Rocío Lucas a la cabeza, porque esto ya es, digamos, un tópico, ¿no? Que Castilla y León y Soria concretamente tengan muy buenos resultados en el informe PISA, pero esta vez ha sido el dato diferencial que ha sido en las 3 áreas que se evalúan, como he dicho, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Tengo que recordar que es homogeneidad en lo que hay en estos resultados, porque no hay distingos en estos resultados entre el mundo rural y el mundo urbano, no hay distingos entre los centros privados, los públicos y los concertados. Es un sistema que valora el esfuerzo, el mérito y la capacidad. Es un sistema en el que no se baja el listón para que los que más pueden rebajarlos, igualarlos por abajo para juntarlos con los que menos pueden, sino que se refuerza al que menos puede para que llegue a los objetivos deseados. Es en definitiva, una educación, un sistema de educación de vanguardia con libertad con una libertad de elección, que es fundamental, libertad de elección de centro. Es una educación en la que se forma y se enseña pues la Constitución, la transición, las instituciones de la Unión Europea, y no se adoctrina. Ahí tenemos el caso de Cataluña, que es la comunidad que está a la cola de todo el sistema educativo de España, en el que vemos que los contenidos no importan, que los niños aprendan y los alumnos aprendan o dejen de aprender, no importa, y lo único que importa es el adoctrinamiento y la persecución por los patios y los pasillos, a ver quién habla en castellano y quién no, para hacerles la vida imposible y marcarlos como por parte de los supremacistas, ¿no? Eso es lo que tenemos, y en Castilla y León
el presidente de mi partido, el ganador de las elecciones generales, el señor Alberto Núñez Feijóo, hace unos días ha puesto como ejemplo de toda España el sistema educativo de Castilla y León. Ha dicho que en todas las comunidades en las que gobierna el Partido Popular hay que seguir el ejemplo de Castilla y León, y se va a poner una EBAU con un sistema común en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que es otra reivindicación que se lleva haciendo desde Castilla y León desde hace mucho tiempo y muchos años, que ya que el distrito universitario es nacional y es único, pues que la prueba de acceso a la universidad sea única, ¿no? Quiero decir que no haya esas diferencias de nivel que tenemos entre Castilla y León y otras comunidades autónomas que tienen un nivel muy bajo, y lo único que hacen es provocar un acceso a plazas universitarias de gente con una cualificación real menor que la que tienen los alumnos de Castilla y León o de Soria en concreto, pero que realmente están mucho mejor preparados para ello, ¿no? Por lo tanto, creemos que es fundamental el asunto de la EBAU única. Quiero también incidir en un asunto. Hoy ha habido una reunión, han estado por parte de Castilla y León, hasta un director general con la ministra de Educación, porque se trataba el asunto del uso de dispositivos móviles y tablets en las aulas. Tengo que decir que una vez más Castilla y León va por delante. En Castilla y León esto está regulado desde el año 2007, y lo que se ha hecho en los últimos tiempos es dar a los centros pues las sanciones, la potestad para ejercerla y poner las sanciones que determinen oportunas para aquellos que infrinjan la norma, ¿no? Porque la norma lo que dice es que los dispositivos móviles o tablets serán permitidos, y son permitidos siempre y cuando sea para uso educativo y el profesor pues lo autorice, ¿no? Con esto quiero decir que es que estamos en un sistema educativo, reitero, en el mejor sistema educativo de España. Reitero lo que ha dicho Ángel, que nos tenemos que felicitar todos y de verdad. Y nada más que volver a reiterar la felicitación a todos aquellos que lo hacen posible. Juan Carlos. Yo lo que quiero es empezar, como no puede ser de otra manera, por el agradecimiento a la comunidad educativa, porque al final el éxito es de ellos. Me explico. Aunque Pedro Antonio nos diga lo maravilloso que es la Junta de Castilla y León, la realidad está en que hemos podido comprobar en esta provincia cómo los docentes empezaban en septiembre y no cobraban en septiembre. Y por tanto, pues al final, si tenemos los datos que tenemos y son muy positivos, es gracias a aquellas personas trabajadoras de la enseñanza, no solo maestros, no solo docentes, no solo equipos directivos, también todo el personal laboral que está en los centros educativos y que apoya al alumnado en su etapa educativa, y que al final pues lo que nos encontramos es con una junta que hace un hostigamiento a las personas que trabajan en la enseñanza. Por poner un ejemplo claro, ¿no? El otro día conocíamos que, por ejemplo, a día de hoy todavía no se han cobrado, los profesores itinerantes no han cobrado, 4 meses después de empezar el inicio de curso, no han cobrado la exitinerancia. Así es como cuida la Junta de Castilla y León a quienes hacen el milagro de tener estos datos y de quienes luego ellos intentan sacar rédito político. O, por poner otro ejemplo, como lo ha dicho Ángel, es decir, nos queremos beneficiar de estos datos que son muy positivos y los valoramos positivamente, pero que no paguen luz, que no paguen agua, que no paguen la calefacción en los centros educativos. Y por no hablar de la tasa de interinidad que hay en nuestro sistema educativo y que por tanto imposibilita la posibilidad de tener una etapa con el mismo profesor a largo o medio y a largo plazo. Es decir, estos datos son positivos, pero si la Junta de Castilla y León hiciera los deberes, si diera el recorrido educativo a los docentes para poder desarrollar un trabajo con el alumnado, estoy convencido de que lo podría hacer muchísimo mejor. Y al final nos encontramos con una Junta de Castilla y León que, como en otros sectores, como pueda ser en la sanidad, maltrata a sus trabajadores, pero que al final los trabajadores, por la responsabilidad que tienen con el compromiso social, sacan adelante el trabajo. En un segundo turno, también un poquito exponiendo y también pues debatiendo entre los contertulios, y les quería también incidir en lo que supone también ese dato
que comparado con la media nacional es más bajo en Castilla y León, pero 9,9%. Uno de cada 10 alumnos en Castilla y León abandona tempranamente la educación. Voy a dejarles también un poco exponer o contraponer ideas, pero sí me gustaría también conocer un poco su opinión en ese aspecto. Uno de cada 10. Sí, empezamos en el mismo orden, si quieres. Adrián, Pedro, no voy a hablar de Cataluña. Creo que estamos en Soria, que estamos en Castilla y León, y creo que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Sobre todo cuando benefician a Castilla y León. Que creo que tenemos que hablar de los problemas que tiene esta tierra. Tenemos que poner soluciones a los problemas que tiene esta tierra, que es lo que le interesa a la gente de Soria. Sí que quería hacer varias aclaraciones, ¿no? Porque creo que es importante que la gente sepa un poquito la realidad. Cuando estamos hablando de una EBA única, hace unos días escuchaba a un profesor universitario que, claro, para tener una EBA única tendríamos que tener un bachillerato único en toda España. Tendríamos que devolver las competencias, al final, de la educación al Estado. Entonces, yo creo que los partidos que piden una EBA única lo que tienen que poner encima de la mesa es qué modelo también de Estado quieren, y si quieren devolver las competencias educativas al Estado y de qué manera lo hacemos, porque al final se deja a las comunidades autónomas un margen del 50% para que elijan los contenidos en el bachillerato, y al final ese margen también hace que las EBAU sean diferentes en cada comunidad autónoma. Entonces, creo que estamos en una situación de que usamos la EBA única como un ariete contra el gobierno de España, pero lo que no ponemos encima de la mesa son las realidades que supondría una EBA única. Y creo que más importante que una EBA única es que toda la gente, todos nuestros jóvenes puedan estudiar independientemente del bolsillo que tengan sus padres, ¿no? Y al final esto es una cosa fundamental, y que por parte del gobierno de España se ha hecho un impulso importante a las becas. En 2023 fueron 2.549.000 millones de euros de becas, el récord histórico. Estamos hablando que es un 18,57% del último presupuesto de Mariano Rajoy. Por lo tanto, creo que es importante ese aumento de las becas para que nadie se quede atrás, para que nadie pueda abandonar el sistema, porque probablemente algunos de estos datos que has dado de abandono del sistema es porque muchas veces la educación va ligada al dinero que se tiene en los bolsillos. Cuando se habla de esto de abandono de la educación temprana, también es porque creo que se debe hacer un esfuerzo para que los niños y las niñas no tengan que marcharse de sus localidades, de sus centros, para continuar las etapas educativas. Es decir, probablemente muchos de ellos tienen que abandonar en primaria para irse al instituto a otra localidad, tienen que abandonar cuando acaban el instituto para hacer el bachillerato en otra localidad, y tienen que abandonar el instituto del bachillerato para irse a la universidad a otra localidad distinta. Incluso pasa lo mismo con la FP, que luego seguramente hablaremos de la FP y veremos cómo tiene también que estar centrada en el territorio. Y yo quiero también abundar un poco en nuestros profesionales, en los profesionales que hacen la educación. Lo comentaba antes. Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos una educación de calidad, una educación pionera, ¿no? Como has dicho, Pedro, en Soria, pero creo que nuestros profesionales en muchos casos están maltratados, ¿no? Lo comentaba Juan Carlos con las itinerancias. No puedes tener a un profesor que esté itinerando y sin cobrar el sueldo, o muchos interinos que cuando empezaron el curso no tenían el salario. Y sobre todo, un dato importante, que es que no se cobra, un profesor no cobra lo mismo en Asturias, en Cantabria, en La Rioja, en Navarra, en comunidades autónomas limítrofes a la nuestra. Cobran mucho más en esas comunidades autónomas. Entonces, nuestros profesionales se quedan en Soria, se quedan en Castilla y León porque quieren quedarse.
yo creo que les debemos premiar para quedarse también como una herramienta para la lucha contra la despoblación. Es decir, muchas veces se nos llena la boca a todos de hablar de despoblación y de lucha contra la despoblación, pero la primera herramienta es que pagar bien a la gente que se quiere quedar en esta tierra. Y creo que esas son las cuestiones fundamentales. Luego hablaremos, ¿no? Cuando el abandono temprano, como vamos a hablar luego de estudios superiores y demás, yo creo que todo eso va ligado. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes no se tengan que marchar de nuestra tierra para seguir estudiando. Tenemos que generarles oportunidades de estudio en esta tierra. Y yo lo que le pediría, ¿no?, al Partido Popular es que no hiciéramos lucha con la educación. Reconozco que en algunas ocasiones también mi partido ha hecho una guerra con la educación, pero creo que lo que necesita este país es un gran acuerdo, un gran pacto por la educación. Lo intentó, me acuerdo, hace unos años el ministro Gabilondo intentaba hacer un gran pacto por la educación, y yo creo que ese gran pacto por la educación sería conveniente para que asentáramos unas bases, unos pilares fundamentales en la educación, y que estuviéramos todos los partidos de acuerdo y en una misma línea para seguir trabajando año tras año. Y yo me acuerdo cuando estudiaba, ya hace muchos años, los sistemas educativos de otros países europeos, el único país europeo que cambiaba de ley cada 8 o 10 años era España. Por lo tanto, creo que ahí sí que tenemos un debe todos los partidos políticos y tenemos que ponernos manos a la obra para llegar a ese gran pacto educativo. Bueno, empezando por el final, ya que habla de las leyes educativas. La última ley educativa, la ley CELA, fue impuesta por la ministra con el rodillo y sin ningún tipo, sin contar ni con los profesionales, ni con profesores, ni con alumnos, ni con comunidades autónomas, ni con el principal partido de la oposición, entonces mayoritario en ambas cámaras actualmente, que es el Partido Popular, ¿no?, con mayoría absoluta en el Senado, pues actualmente, ¿no? Entonces la ministra CELA no quiso ningún pacto de ningún tipo. Quiero decir que lo que dice Ángel puede sonar muy bien, así, pero no. Es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, que es cuando se actúa gobernando, así es como ha actuado gobernando la ministra CELA y el Partido Socialista, o sea, por puro rodillo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que hay mantras que se repiten y por repetirlo no se convierten en verdad. La única ley educativa que ha venido promovida por un gobierno del Partido Popular ha sido una. El resto han sido leyes educativas que han puesto los gobiernos socialistas. Eso no es verdad de que llega un gobierno y cambia la ley educativa y lleva otra. No. Una vez ha tenido España una ley educativa del Partido Popular, en una ocasión ha entrado en vigor. O sea que, por lo tanto, vamos a dejarnos de decir falsedades que quedan muy bien en la barra del bar, pero que no son reales. Es mentira. No es que no sea verdad, es mentira. Solo ha habido una ley del Partido Popular que entrara en vigor. Eso, por otro lado. En tercer lugar, qué casualidad, ¿no?, que en Castilla y León es mérito de los niños, de las familias y de los profesionales en exclusiva. Y es de mérito de la Administración, que él ha dicho que a pesar de la Administración, a pesar del sistema y del impulso político y de la dirección y gestión de la Junta de Castilla y León, hay estos resultados. Pues, ¿qué me está usted queriendo decir? Que en las comunidades donde se va fatal, no son tan listos los niños como en Castilla y León, no son tan listos los profesores como en Castilla y León, no están volcados y dedicados como en Castilla y León. Creo que es peregrino, ¿no?, el argumento, pero en fin, vamos a dejarlo, ¿no? Quiero decir, no voy a entrar en más. No quiero tomar a los televidentes de verdad, como que lo estuvieran in albis, ¿no?, porque yo creo que saben perfectamente que es un compendio de todo y que la dirección política y el sistema educativo implantado por la Junta de Castilla y León funciona. Quiero recordar una cosa respecto al tema del mundo rural y de que los alumnos puedan estudiar en sus núcleos de población. En Castilla y León hay municipios con escuelas abiertas con 3 alumnos. Díganme en qué otra comunidad autónoma existe eso, con 3 alumnos. Actualmente en Soria no ha sido necesario en este curso, porque las que menos alumnos tienen son 5. ¿Vale? Y hemos visto cómo se han reabierto nuevas escuelas porque han subido los niños allí empadronados y que se van a educar allí, cosa que también teníamos que felicitarnos de ello y yo creo que debemos hacerlo, ¿no? Por lo tanto,
siempre hay margen de mejora, y no es autocomplacencia, es simplemente la realidad, poner datos objetivos encima de la mesa. Que es que no lo está diciendo el Partido Popular, que es que lo está diciendo el informe PISA, que es que de la tasa de abandono escolar temprano no lo dice el Partido Popular, es que los datos lo ha facilitado el Gobierno. Vamos a ver, quiero decir que es que no nos sacamos de la manga las cosas, pero yo creo que tenemos que ser de verdad coherentes, reconocer las cosas y poner peros en lo que haya que poner peros. Por ejemplo, en que siempre hay margen de mejora, pero de eso a criticar el sistema educativo que tenemos, pues yo creo que va un trecho, ¿no? Quiero decir que no hay ningún centro que no tenga pagadas sus facturas de calefacción y de aprovisionamientos del año 2023. No hay ninguno, es más, hay superávit, de hecho. Sí. Escúchame una cosa. No. Mañana en la dirección provincial se manifiesta la Junta Docente porque no se ha pagado a los centros el dinero que les correspondía. Se está pagando, escúchame una cosa, pero no ha habido ningún problema de que nadie se haya tenido que quedar sin calefacción. Vamos a ver, en el trámite de, en cumplimiento, normalmente mira, se a mí paga que Podemos y el Partido un segundo Socialista pago me hablen de y por tanto la Junta de Castilla y León no lo ha pagado. No. Y por tanto... Bueno, yo no he interrumpido, sí. ¿no? O sea, pero bueno, también un poco de darle un poco de dinamismo. Vale, pero tiene que ser en mi turno el dinamismo. Pero vamos, como siempre decimos, pueden también... No, bien, sin dejar molestar, pero... Es para saberlo, no. Yo lo que quiero decir, lo que quiero decir con esto es que no ha habido una serie de problemas, pues porque las personas que gestionan estas cuestiones, pues tienen bajas, hay que reponerlas, y a veces hay retrasos. Pero quiero decir que no, y creo que en Soria además tampoco ha habido mayores problemas. Repito, no ha habido ningún centro en el que haya habido problema para pagar la luz, la calefacción, y puedo decir, y me consta, que a día de hoy los centros de Soria en global tienen un superávit, pero sí reconozco que se ha pagado tarde, que se está acabando de pagar el dinero que tenía que asignarse, pero si esa es la mayor crítica que tenéis que hacer, de verdad, yo estoy encantado de la vida, porque si eso hacer una bola de nieve enorme de una pequeña piedrecita, pues si ese es el argumento con la educación que tenéis que poner encima de la mesa, yo de verdad pues me doy por satisfecho, sinceramente. Cuando me comenta Pedro Antonio que esto se debe a que hay algunos funcionarios que están de baja, es que es algo estructural. Yo creo que Pedro Antonio debería de pasarte por la dirección provincial, que tiene un 42% de las personas que no están, de las RPTs que no están cubiertas. Ese es el problema que tienen para empezar la gestión de la educación, que los administrativos, auxiliares administrativos, el personal funcionario que tiene que gestionar las decisiones políticas no están cubiertas. En Soria, en la Dirección Provincial de Educación de Soria, un 42%. Para empezar, cargos tan sensibles como una dirección de gestión de personal, un jefe de sección de gestión de personal que no está cubierto y que por tanto imposibilita que el resto de las personas puedan cobrar a tiempo, puedan tener los pagos, los complementos bien hechos, como por ejemplo los complementos tan básicos como es el de atención continuada, ponderación nocturna, itinerancia, es decir, cuestiones básicas. Pues yo creo, y lo digo de verdad, porque lo vivo y lo sufro en el día a día, la falta de esos funcionarios. Pues yo creo que debemos de aprender en las instituciones que gobernamos de cómo gestionasteis en el SEPE pues el tema de los ERTEs cuando la pandemia. Por favor, ¿qué me estás contando? Gracias a una figura creada por la ministra del Partido Popular del gobierno de Mariano Rajoy. No quiero decir todos los problemas y toda la gente que no cobró los ERTEs. Por lo tanto, quiero decir que eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio está muy bien. Estamos hablando de unas competencias que tiene la Junta de Castilla y León. Que sí. Digo, pero de educación de Castilla y León, y por tanto yo hablo de la cual yo he dado todos los datos, el 42% no, de verdad, yo no te compro el dato, sinceramente, igual que los otros. Son datos que sabemos de unos organismos
Pero 21 yo, plazas son las que están sin cubrir. totalmente Y desde luego imparciales, lo que me estás recomiendo diciendo a Pedro tú, ¿no? Antonio, cosa que no ha hecho la consejera, pese a ser de Soria, que es pasarse por la dirección provincial y ver el hostigamiento que tiene el personal trabajador de ella, porque me consta, porque lo vivo, porque lo veo en el día a día y porque salen las cosas, porque hay una gran voluntad por parte de esos trabajadores por la falta de recursos. Y es lo que quería decir con respecto a antes, es decir, la realidad es que tenemos unas personas trabajadoras que con los pocos recursos que tienen en algunos casos, otros no, obviamente, yo me felicito de que se puedan abrir escuelas rurales con 3 alumnos, por supuesto, pero me felicitaré cuando al trabajador itinerante de esa escuela le paguen el 100% el día antes de final de mes. Y por tanto, tendremos que decir, oye, lo han hecho bien las dos cosas. Han hecho bien esa voluntad política, pero también han hecho bien esa necesidad de que las personas trabajadoras cobren. Y es a lo único a lo que vamos. Es decir, que al final la Junta de Castilla y León es verdad que hace cosas bien en educación. Hay que reconocerlo. Por supuesto, Pedro Antonio, pero también hay muchos déficits. Y esos déficits se suplen. Eso has cambiado ahora. Esos déficits, antes has dicho a pesar de la gestión de la, a pesar de la Junta de Castilla y León. No es lo mismo. No puedes soplar y solver a la vez. Perdona, Pedro Antonio, pero es evidente que si un trabajador no cobra a fin de mes todo lo que debería de cobrar, ¿quién le está pidiendo? ¿Por qué esa persona está haciendo un trabajo de calidad? Pese a quien no le está cobrando, a quien no le está pagando bien. Porque la persona está haciendo su trabajo lo mejor de sí mismo para poder sacarlo adelante y sacar a sus estás hablando, alumnos. mira, quieres hacer una categoría de un hecho puntual, una cosa puntual. No, y cuando hablamos del segundo pago, yo creo que Pedro Antonio deberías de pasarte un poco más por los centros educativos, que se han visto en apuros económicos, algunos, otros no, porque iban más holgados, para poder pagar la luz, el gasol y demás. Que eso ha pasado, es que eso ha pasado en nuestra provincia. Yo puedo asegurar que está todo pagado. Y un dato que es importante, o sea, y esto es un dato que también es objetivo, y esto, Pedro Antonio, no creo que me lo arrebatas. Los profesionales de Castilla y León, los profesores y los maestros, son de los peores pagados de España. Y a esto le tenemos que dar una solución. No, la solución está planteada. La solución está planteada. O sea, la cuestión es que lo que no podemos la solución está planteada a través escucha, que es una cosa estructural, pero si sabes que la solución está planteada y está comprometida para esta legislatura. Hasta que no veamos realidad. También está el acelerador lineal y la radioterapia desde el año 2007 y todavía no la tenemos en la provincia de Soria. Es que en 2007, si no llegáis a ir a España o dejarla al borde del rescate, pues no hubiera caído, hombre. No, los mantras. Es que es mentira que hubo una crisis financiera y económica. Que fue global también, ¿no? Bueno, yo aquí a defender la gestión de Zapatero, que le montamos el 15M. ¿Quién la superó mejor? ¿La superó bien España? Por favor. El de crisis, what crisis, el señor Rodríguez Zapatero, que vamos, también para... No, pero es que quiero recordar que en ese momento os recuerdo y quiero que todos los ciudadanos piensen lo que ocurrió, cuántas empresas se cerraron, cuántos puestos de trabajo se perdieron, en lo público y en lo privado, cuántas empresas cerraron, cuántos recortes en lo privado y en lo público hubo que hacer. Sí, pero una pregunta. Los profesores de Castilla y León son los peores pagados por el gobierno de Zapatero. Pero me dejas acabar. Hombre, tengo que decir que el gobierno de Zapatero fue el único que redujo un 5% el sueldo a los empleados públicos. Ahora te contesto. Redujo el 5% del salario a los empleados públicos en el año 2010. El señor Rodríguez Zapatero, del PSOE. ¿Por qué? Por esa crisis tan furibunda que había y que ahora decís que no existía. Y ahí hubo que elegir entre invertir o seguir prestando servicios. Y lo que se optó en Castilla y León es por seguir prestando servicios, en vez de poder invertir en ladrillo o en más instalaciones. Y lo digo, la carrera profesional y los sesenios de los profesores se está trabajando desde el gobierno de la Junta de Castilla y León para que haya esa compatibilidad, para que tengan todos el mismo salario que en el resto de las comunidades. Os quería también intentar, como nos quedan dos temas y vamos también agotando el tiempo, los voy a unir y bueno, pues esperar o intentar por lo menos
que podamos escuchar a los tres un poquito de cada uno de ellos. En primer lugar, bueno, pues recientemente también se ha llegado a un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de Soria para implantar un nuevo grado de FP en Soria, concretamente en el Pico Frentes, con protección civil y emergencias. Un grado más para poder también tener opciones dentro de la ciudad y de la provincia. Y bueno, pues situación de la Universidad de Valladolid en Soria, del campus, con esa polémica que ha habido también con la situación del grado de relaciones laborales. Viendo por un lado que tenemos nuevos grados de un lado, por otros que algunos parece que a veces peligran que no. Un poquito esa situación siempre que se vive en Soria de saber, ¿no? Ese tema está zanjado. O sea, yo no le dedicaría ni un segundo porque ya está zanjado, lo zanjó la consejera y me repito a sus palabras. Yo no tengo nada más que decir de ese asunto. Ese tema está zanjado. No se retira ese grado de eso. Esperemos que lo cumplan. Yo no tengo nada más. Es que no hay nada más que decir. No, porque no creo que tengamos que debatir sobre una cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir. Bueno, es verdad que la universidad también tiene muchos problemas, ¿eh? No, ni ha ocurrido. Otra cosa, hay que recordar que un principio fundamental en las universidades, que es el principio de autonomía universitaria. Sí. Eso vamos a... Pero yo ese tema, sinceramente, no me parece pues, oportuno meternos en debates que no existen, debates totalmente artificiales. Y este a día de hoy lo es. Está zanjado. Aunque esté zanjado, yo creo que tiene un problema estructural el campus de Soria que sí que debemos tratar. Pero antes, y por ser también positivo en esta materia, en el nuevo ciclo de emergencias, que también lo quiero unir con el ciclo que se impuso hace unos años de vitivinicultura, creo que cuando se trabaja en la misma dirección, y quiero agradecer a la consejera Rocío Lucas la implicación que tuvo en los dos grados. En el primero fue una PNL socialista que se aprobó en las Cortes y se implicó personalmente la consejera para que ese ciclo se llevara a cabo en el municipio de San Esteban de Gormaz. Y que yo planteé una enmienda y que aprobamos y que llegamos a un acuerdo. Sí, pero me refiero que fue una cosa de que nos pusimos de acuerdo y que trabajamos en conjunto y en buena línea. O sea que, así es. ¿Sabes? Que no me tienes que puntualizar todo, Pedro. Bueno, pero vamos... Es así. Y luego otra cosa que también conozco perfectamente, porque por suerte, ¿no? estuve trabajando en ese grado, es la implantación, ¿no? del grado de Ciencias del Deporte, que se llamaba antes, esa actividad física y del deporte, que nació también con una idea del Ayuntamiento de Soria, que se trabajó durante muchos años para intentar sacarla adelante y que también, ¿no? gracias a la implicación de Rocío Lucas, pues se llevó a cabo con o sea, se tardó mucho en hacerlo, pero al final fue una realidad y creo, ¿no? Antes te lo planteaba Pedro Antonio, de que debemos seguir en esa línea de trabajar conjuntos en una educación para todos. Pero, por ejemplo, con esto último que había terminado, ¿no? del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, a mí me da mucho miedo que no sigamos avanzando en esa línea y planteemos dobles titulaciones como Actividad Física del Deporte y Fisioterapia o alguna de estas, porque el otro día ya la Universidad de Navarra planteó la compra de unos terrenos en el municipio de Tudela. Ahora hay poco de aquí para plantear esa doble titulación. Y creo que no vamos a hablar de competitividad entre las comunidades autónomas y de los grados, pero todos sabemos, ¿no? que en las universidades hay cierta competitividad a ver qué universidad se lleva más alumnos y menos alumnos, y creo que no podemos dejar de escapar la oportunidad que tenemos ahora mismo en Soria para ampliar esas titulaciones, por ejemplo, con este doble grado. Pues desde aquí invitamos a la Universidad de Valladolid a que lo plantee en el Consejo de Universidades a la hora de que solicite la instalación de esta instauración. Pero tenemos que plantear todos y haciendo fuerza. Pero es que hablamos de la autonomía universitaria, pero luego se nos olvida. Oye, antes me ha llamado la atención por interrumpirme. Y ahora me estás interrumpiendo. Yo no te he interrumpido en ningún momento. Hemos dicho que vamos a darle un poco de aire. Cierto de orden. Cierto de orden. Vamos a recordar que es la Universidad de Valladolid quien tiene que iniciarlo. Pero nosotros lo podemos impulsar. Quien tiene que pedirlo es
tiene, o sea, la autonomía universitaria. Vamos, lo recuerdo. Vale, pero no te laves las manos, que aquí nos No, tenemos si que, yo no me lavo, que nos tenemos que yo remangar. me lavo las manos continuamente, además uso gel hidroalcohólico porque soy muy higiénico, ¿no? Vale. Pero no me lavo las manos en el sentido figurado, Bueno, al revés, me implico hasta el final. Déjame terminar con esto. Entonces, mira un momento, Ángel, luego y también pasamos al resto. Nos tenemos que remangar y hacer esto y fomentar también la formación profesional ligada al territorio, ligada a las diferentes comarcas. Tenemos ahí atascado ese ciclo formativo de automoción con el gran potencial que tenemos en la provincia de Soria de conductores, ¿no? Y necesidad de conductores para camiones con las empresas transportistas que tenemos en la provincia, pero también tenemos que aprovechar una oportunidad con los centros nacionales que se van a abrir en la provincia de Soria, como es el Centro Nacional de Fotografía o el Centro Nacional de Procesamiento de Datos, y fomentar tanto formación profesional ligada a estos dos centros nacionales como titulaciones universitarias en la medida que se pueda, y siempre, como decías, Pedro, que ya sabes que eso es una realidad, que siempre respetando la autonomía de las universidades, porque hay que respetar la autonomía de las universidades, pero tenemos que trabajar en esa línea porque se van a generar oportunidades y no podemos dejar que nuestros jóvenes se marchen cuando se pueden formar aquí, pueden trabajar aquí. Y sobre todo ampliar la oferta formativa a las diferentes comarcas de la provincia para que los jóvenes puedan formarse en su propia comarca. Y te pongo el ejemplo de vitivinicultura en San Esteban, pero otra idea podría ser un ciclo formativo de madera en la zona de Pinares. Bueno, pues tomando el testigo vamos a diferenciar por un lado lo que es la universidad y por otro lado lo que es la formación profesional. Sí, pero bueno, Sí, Creo que, como creo lo ha que sí, juntado creo que sí, Adrián, creo que es importante, ¿no? pero como lo ha juntado, Vale, pues, bien, será bien, básicamente bien, por tiempo, creo que sí. bueno. Bueno, no, pero básicamente por competencias también, ¿no? Y en formación profesional, el plan actual de formación profesional lo que tiene es un objetivo muy claro, que es la implantación de estudios de formación profesional conforme a las necesidades empresariales y demandadas en cada territorio. Por eso hablamos de la vitivinicultura en San Esteban de Gormaz, y así sucesivamente con todos los estudios que se hacen en Castilla y León. Quiero recordar, y lo sabes, Ángel, y creo que es, no sé si el dato lo tendrás tú, creo recordar, hablo de memoria, pero por ahí andarán, que más del 85% de los titulados, egresados de formación profesional encontraban trabajo en su propia provincia, y más del 90 y mucho en la comunidad autónoma. Por lo tanto, quiero decir que la formación profesional está cumpliendo un buen objetivo. Es todo, como he dicho antes, todo tiene margen de mejora, pero si es me fundamental. Si me permites un Sí. dato para que yo creo que ligado a lo que estábamos hablando antes, creo que la formación profesional, además de estos buenos datos de empleabilidad que tiene, creo que también lo que hace es que nuestros jóvenes abandonen menos el sistema Sí, sí, por educativo. supuesto, por O sea, supuesto. que hablamos No, no, antes no. y creo que Por también hay supuesto. que añadir eso. De generar, o sea, de quedarte en el territorio y arraigar por el territorio. Igual que yo he sido antes muy crítico, también tengo que poner en valor la apuesta de la Consejería de Educación por la FP, conjunto con otras administraciones. Y creo que ese es el camino. Yo además siempre lo digo, que soy orgulloso de la FP, del cambio que otras generaciones como mis padres tenían de la FP al orgullo que es la FP ahora. Se ha avanzado muchísimo y creo que hay que seguir mejorando y avanzando. Por tanto, ¿qué le debemos de exigir desde Soria? Que se sigan implantando ciclos de FP en las diversas comarcas, como pueda ser la de Ágreda y Ólvega, como pueda ser, como bien ha dicho Ángel, la de Pinares, por tener los centros que se está trabajando, ¿no?, en el Pico Frentes, y también hay que ponerlo en valor, que hay ahí una inversión y que por tanto hay que ponerlo también en valor, pero también hay que decirles a la Junta de Castilla y León que esa inversión tiene que ser pública, que lo que no puede ser es que cuando las titulaciones de atención a la dependencia o de auxiliar de enfermería, por ejemplo, se tienen en ciclos públicos como pueda ser el Politécnico o el Antonio Machado, sí que es competencia de la Junta de Castilla y León también limitar esa oferta en la educación privada, porque yo soy de los que defiende que hasta que la pública no se llene, obviamente la educación privada no le tenemos que poner alfombras rojas y tenemos que potenciar la pública. Aún así, y pese a esto, que no solo nos pasa con esto, que también nos pasa con la educación
de infantil 0-3, donde un 70% de los centros son privados frente al 30% que son públicos, y también hay que denunciarlo, hay que seguir trabajando en esa FP implantada en el territorio, porque además es lo que supone que la gente joven no tenga que irse de Soria. Y con respecto a lo de la universidad, yo sí que quiero que poner en valor también el campus de la Universidad de Soria. Hay estudios que dejan en torno a unos 10 millones de euros en la provincia de Soria. Es verdad que la universidad tiene que afrontar los retos de mejorar las condiciones laborales de sus empleados, que la LOSU le va a hacer invertir una serie de realizar una serie de inversiones, y que estoy convencido de que la Universidad de Valladolid las va a hacer en Soria, y por tanto que a día de hoy es inviable. hay que tenerlo y hay que ponerlo en valor, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en valor. Cuando hablamos muchas veces de la implantación de nuevos ciclos o de nuevas infraestructuras, estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo también teniendo en cuenta que hay que tener calidad en lo que tenemos ahora mismo, y que esas otras infraestructuras se tienen que ver acompañadas de otras infraestructuras. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, algunos partidos hablan de la implantación del grado de medicina, el grado de enfermería. Bueno, para eso hace falta tener un buen hospital donde el alumnado pueda hacer las prácticas, y por tanto, al final, quiero decir, no es algo que se pueda decir de la noche a la mañana, lo implanto y me lo saco de la manga. Aún así, sí que es verdad que la Junta de Castilla y León puede financiar más las universidades, y que ahí hay un déficit, y ahí hay un debe que hay que ponerse en la Junta de Castilla y León, y que tiene que ampliar, pero que valoremos también lo que tenemos, que muchas veces yo creo que perdemos, también desde las posiciones políticas, que igual somos más críticas con la gestión, que no valoramos suficiente lo que supone tener aquí un campus de la universidad, y que por tanto hay que mejorar, pero que tiene que ser dentro de la voluntad de todos. Yo quería solo dos cuestiones. En primer lugar, yo soy partidario de la libertad, y España es un país de economía de mercado de momento, ¿no? Lo sigue siendo, y hay libertad de educación y libertad de elección, ¿no? Yo, entre lo público y lo privado, yo que la gente pueda elegir me parece maravilloso. Y quiero recordar que los centros concertados son educación pública, tanto los centros de titularidad pública como los concertados, privados concertados, son también sostenidos con fondos públicos. ¿No? O sea, quiero decir, y además yo como te pongo por encima de la libertad, quiero dejarlo claro que no estoy de acuerdo en tu posición, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, a lo mejor con una financiación autonómica actualizada, que la llevamos ya tiempo pidiendo para la comunidad, pues también podríamos rebajas de impuestos para que, pues, ¿sabes lo que pasa? Que desde el Partido Popular creemos que los ciudadanos son mayores de edad y que son muy libres de tener el dinero, cuanto más dinero que ganan en su bolsillo. No es verdad. En su bolsillo, para decidir en qué lo quiere gastar. Y por otro lado, vosotros, partidos intervencionistas, que lo que queréis es decirle al ciudadano: no, usted no sabe qué hacer con el dinero, no lo va a utilizar, démelo a mí bien, que yo sé cómo lo voy a gastar, que yo sé cómo lo voy a gastar, que usted no sabe. Déjeme, mira, en el momento que hay, podrían tener más financiación para la universidad, pero si tenemos, no sé, no. Y la que tienes que rebajarlo es a quien. Pero si es que no, es que el círculo virtuoso en un Estado social democrático de derecho, de economía de mercado, es que cuanto más dinero hay en el bolsillo de los ciudadanos, más economía se genera, más puestos de empleo se generan, menos recursos públicos para subsidios tiene que haber. Por lo tanto, ese es el círculo virtuoso. Yo sé que es mucho más fácil llegar a hachazo al bolsillo del contribuyente. Es mucho más fácil. Pero eso... Perdona, eso se hace en Cuba, en Corea del Norte. Sí, ya me había parecido raro que no hubieran dicho el Estado socialcomunista. Y finalizando, o sea, somos el país con la mayor tasa de presión fiscal que hay. Os voy a pedir nada, muy brevemente, por finalizar ya, porque estamos casi ya fuera de tiempo, prácticamente un minuto de oro. Sí, yo le voy a hacer una puntualización a Pedro Antonio y termino con una conclusión. Es que, estando de acuerdo en la libertad de elección, creo que el modelo de nuestro país y nuestra comunidad autónoma tiene que ser una enseñanza pública, gratuita y de calidad. Lo es. Y me refiero que cada vez tienen que irse reduciendo los conciertos para que todos los centros sean públicos. O sea,
Cuando, en Castilla y León, tú lo sabes, es un 70-30, ¿no? Sí, 70 público sí, en puridad, 30 concertado. A lo que te digo es que el modelo es que tenemos que ir reduciendo esos conciertos porque venimos de otra etapa. No sé por qué. Es No mi estoy de modelo. acuerdo. Bueno, Ya, es tu Ya, modelo, no, o sea, pero es que yo estoy sí, con el pues, modelo que dice la Constitución. Bueno, la Constitución no dice el modelo educativo que hay que implantar. Bueno, Yo no lo habla de la libertad de los padres para educar a sus hijos pero que te finalizando. conforme a Sí, sus pero convicciones. si yo te he dicho que estoy de acuerdo en la libertad de elección. Pero Ángel, que me digas tú eso, por favor. Yo estoy en un colegio concertado y estoy orgulloso de haber estudiado en un colegio Pero concertado. no los persigas, hombre. Pero si no los que estoy persiguiendo. Ha sido el mismo que el mío. Pero si no los estoy persiguiendo. Y ya finalizo porque no me quiere entender. Espero que la gente que nos está viendo en casa me entienda. Que al final yo creo que lo que tenemos que apostar es por mejorar las condiciones de nuestros profesionales, mejorar las condiciones de nuestros centros educativos, mayor inversión en las infraestructuras educativas de nuestra provincia de Soria y seguir apostando por una cosa que yo creo que estamos los tres de acuerdo encima de la mesa, por la formación profesional como una salida para asentar la población en el territorio, para asentar a nuestros jóvenes que se queden en nuestra tierra y seguir apostando, y comparto la opinión de Juan Carlos, por el magnífico campus que tenemos, que se debe adaptar a las nuevas necesidades, también con los profesionales y seguir pensando en qué viene mañana y seguir apostando por nuevas titulaciones que puedan generar empleo en la provincia de Soria. Pero Antonio, brevemente... Buenas. Quiero decirles buenas noches a los televidentes. Gracias por haber prestado atención a lo que hemos estado aquí debatiendo. Y quiero recordarles que en Castilla y León tenemos el mejor sistema educativo de España. Hemos sido número 1 en el informe PISA en las 3 áreas evaluadas, en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Reitero que si Castilla y León fuera un país, estaríamos entre los 10 países con el mejor sistema educativo del mundo. Quiero decir y recordar que en Castilla y León, y en Soria concretamente, hay escuelas abiertas con 3 alumnos, y de hecho los ha habido, este curso no, gracias a Dios, porque la mínima que hay es de 5, cosa que es una magnífica noticia. Que desde la Junta de Castilla y León y desde el Partido Popular tenemos los instrumentos y la técnica política para homologar los salarios de los profesores y de los maestros y hacer compatible los sexenios con el resto de beneficios con la carrera profesional para poder equipararse a los mayores sueldos de España, aunque tengamos menor, digamos, coste de la vida quizás en nuestra provincia. Y que el Gobierno de la Junta de Castilla y León trabaja por la mejor educación para que tengan todos la libertad de poder elegir y poder formarse y poder, con su esfuerzo y su capacidad, tener un auténtico ascensor social y que nunca se va a equiparar por debajo, sino que esta es la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad, y al que menos llega se le va a reforzar, pero no se le va a bajar el listón al que más llega. Nada más y buenas noches. Juan Carlos. Yo creo que lo que ha quedado claro es que la Junta de Castilla y León tiene buenos datos gracias a la comunidad educativa, pero que también tiene debes. En esos debes le tenemos que poner, como no podría ser de otra manera, la mejora de las condiciones del personal docente de nuestra comunidad, el fin a la privatización, como he comentado antes, del ciclo de 0 a 3 años frente a un 70% de oferta privada, solo un 30% de pública, que debe, por tanto, de tener unas buenas servicios, unas buenas direcciones provinciales, una buena dotación de personal para hacer posible el sistema educativo, y que por tanto hay que mejorar muchísimo, partiendo de una base que no es mala. Hay que mejorar, no hay que ser complacientes y por tanto hay margen de mejora, poniendo por supuesto el énfasis también en esa FP, que es importante para Soria, y en esa universidad, que también lo es, pero que mejorándola podríamos conseguir mejores resultados. Pues Juan Carlos, muchas gracias también por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Adrián. Gracias, Pedro Antonio, también. A ti, Adrián. Y Ángel también, muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias, Adrián, y a Canal 9 por la invitación. Pues agradecemos a los tres haber estado en esta tertulia para conocer un poco más de la educación en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Nosotros vamos a hacer un pequeño receso, vamos a ir un momento a conocer unos buenos consejos publicitarios. Y a la vuelta estamos con más asuntos de interés aquí en Soria en Serio.
Pues nos encontramos ya de vuelta aquí en este espacio de Soria en Serio, en Canal 9 Soria, y bueno, pues hoy es un día en el que queríamos analizar pues esa situación en la que quedaban los autónomos de la provincia de Soria. Saben que también conjuntamente con Teruel y con Cuenca, en una medida, esa tarifa plana que se les proponía el año pasado también para intentar pues en esas ayudas al funcionamiento, en el intentar pues lo que se consiguió en Europa, poderlo aplicar y poderlo aplicar su máximo posible. Bueno, unas medidas que se pusieron en marcha, por parte del gobierno, pero no con todo el contento de la sociedad soriana, y que bueno, pues parecía que se iban a eliminar, pero noticia también de hoy, desde el Partido Socialista han informado que bueno, pues han arrancado el compromiso a la ministra para que se puedan seguir continuando con esa tarifa plana. Para hablar por ello de esta situación y de los autónomos y cómo les afecta, pues hemos querido traer también a la presidenta de los autónomos de Soria, de CEAT, a Mercedes Ciria, que la tenemos con nosotros esta noche. Mercedes, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar también por atender la llamada de Canal de Soria para poder analizar un poco más de este tema, en el cual, pues bueno, como decía, teníamos a primera hora de la mañana una forma, una idea, una noticia, y a esta hora de la noche pues ha cambiado todo. Sí. O por lo menos parece que ha cambiado, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que entendemos que es una noticia que elimina esta incertidumbre que teníamos, entonces pues tenemos que agradecer, ¿no?, que se tome. Hasta que no esté en el BOE, yo siempre, hasta que no está en el BOE, siempre lo digo a todos los autónomos y a las personas con las que trabajo, hasta que no está en el BOE no podemos decir esto va a ser de esta forma, va a continuar. Evidentemente hay una propuesta política que agradecemos y que creemos que es de razón y de raciocinio lógico, y por lo tanto pues es el camino a seguir y nada más. Es una medida, esta bonificación que mejora la situación de autónomos respecto de los autónomos sorianos, respecto de sorianos, turolenses y conquenses frente a otras provincias, que bueno, pues era una medida muy apropiada, que ha generado nuevas altas durante este 2023. Lo primero que tenemos que decir es que a quienes se dieron de alta en 2023 esto no les afecta, a quienes estaban dados de alta en 2022 con otras bonificaciones tampoco les afecta. Son las altas que se han producido a partir del 1 de enero de 2024. Esas serían las altas que están en este momento de incertidumbre hasta que tengamos esa redacción en el BOE, que es nuestra guía y el único donde podemos asegurar las cosas. ¿Verdad? Exacto, donde podemos asegurar las cosas. Claro, esta medida mejora condiciones, pero ¿es suficiente? ¿Se podría ampliar esta tarifa plana de alguna forma por parte del gobierno? ¿Mejora la situación pero salva la situación? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Cuál es el impacto real que tiene? El impacto real. Yo en mi despacho soy punto de atención al emprendedor, entonces contacto con muchos emprendedores, personas que están en ese momento de incertidumbre, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Me doy de alta de autónomo? ¿No? Es una medida que yo creo que es muy interesante para ciudades para provincias como las nuestras, ¿no?, tanto Soria como el resto, de provincias que tenemos una realidad en cuanto a población y a número de empresas. Nunca me cansa de decir, somos la provincia, Soria, con menor número de empresas de España. Estamos con Ceuta y Melilla, pero les ganamos, pero son ciudades, no son provincias. Entonces, el colectivo de autónomos en Soria, al cual represento, pues somos más de 7.000 autónomos. En un principio, pues claro, medidas como esta para mí son muy importantes en el sentido de permiten dar el primer paso sin un coste muy elevado, es decir, voy a probar a ver qué es esto de ser autónomo. Siempre yo advierto de la parte, ¿no?, de todo lo que tiene, ¿no?, de todos los condicionantes. Al final, montar tu propio negocio, ser el propio empresario, organizar todos los medios. Como suelo explicar cuando doy clases también o charlas en institutos o en tal, no es lo mismo trabajar por cuenta propia que por cuenta ajena, y el trabajador por cuenta ajena es ajeno a los riesgos y ajeno a los frutos. Aquí los trabajadores por cuenta propia no somos ni ajenos a los riesgos ni ajenos a los frutos. Entonces,
Es una medida que creo que es muy adecuada porque 80 euros al mes, todo el mundo, en principio, no debería de tener problemas en ese momento de arranque. Son 80 euros durante 3 años, es una buena medida en ese sentido, ¿vale? Económicamente muy interesante para las nuevas altas, pero sobre todo porque además nos permite trabajos que a veces, pensamos que al final esta bonificación existe en otros casos también, ha existido, ¿no? Y tenemos distintas bonificaciones para los autónomos que comienzan y que no han ejercido su actividad durante un tiempo previo. Entonces, nos está permitiendo sacar a flote economías sumergidas, ¿no? Alguien que dice, bueno, puedo hacer esto, pero como no gano mucho de momento, pues voy haciéndolo sin tributar por otras vías. Por lo tanto, aquí vemos una medida que ayuda a esa tributación, por lo tanto yo desde que se implantó esta medida la apoyo. Sí que les suelo recordar a los autónomos que se encuentran en estas situaciones, llega un día en el que la bonificación se acaba, por lo tanto tenedlo muy en cuenta. No pensemos que todo durante el resto de nuestra vida como autónomos y el resto de los autónomos no pagamos esos importes. Entonces, tengámoslo en cuenta, seamos muy conscientes de que la realidad luego va a ser otra. Permite pues altas de personas que en un momento dado puede ser que no estén, que hagan un trabajo familiar y bueno, pues con 80 euros al final, ¿no? Ya separo un poco mi negocio de lo que es el familiar y entonces puedo continuar la actividad, puedo empezar esa actividad. Evidentemente a las mujeres, ¿no? Muchas mujeres que deciden que quieren vivir en el medio rural y quieren montar un negocio, aparte de lo que, pues bueno, pues es una opción, ¿no? Es decir, puedo empezar una actividad que no me genere muchos recursos porque esa bonificación ayuda sensiblemente. No es lo mismo pagar 300, 400 euros de cotización todos los meses. Ayer un empresario de autónomo nuevo en otra provincia, que no tienen estas ayudas, me decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo me va a subir la cuota? ¿Cuánto me va a subir la cuota? ¿No? Porque se acaba ese primer plazo, el primer plazo que ha tenido de bonificación. Y entonces pues entras en una debacle distinta. No es lo mismo pagar 80 euros que pagar 300 o 400 euros al mes. Ya tienes que tener pues, la diferencia un poco entre eso, entre el momento emprendedor y ya cuando pones en marcha, ¿no? Toda la maquinaria y ya generas unos rendimientos mayores. Viendo un poco también este tipo de ayudas, ¿se están poniendo más en marcha? ¿Hay alguna administración que está apoyando más este tipo de ayudas? Las administraciones autonómicas lo que suelen hacer es ampliar estos plazos, es decir, existe una bonificación estatal, me parece perfecto, y me parece perfecto que las comunidades autónomas, nuestras autonomías también, ¿no? hagan esta diferenciación. El empresario que te comentaba hace un momento era de Madrid. En Madrid hay bonificaciones adicionales, ¿no? Es decir, cumples unos requisitos, pues tengo una bonificación adicional. Yo creo que las autonomías te tienen que implicar en todo esto. Es decir, nuestra comunidad, la Castilla y León, pues lo mismo, tiene que fomentar el emprendimiento y también puede tomar medidas específicas para zonas, ¿no? Es decir, yo creo que tienen la capacidad para poderlo hacerlo. Entonces, para eso tenemos el EFIL, que puede, parte del SEPE, ¿no? que es el estatal, que organiza bonificaciones en el sentido para trabajadores, etcétera, pues bonificaciones a la hora de contratar no solamente trabajadores fijos. Yo creo que muchas veces para incentivar la contratación a veces necesitamos apoyo también, pues en esos contratos fijos discontinuos, en los temporales, ¿no? A ver, que yo lo entiendo que no, pero bueno, le tengo que reclamar un poco todo, ¿no? Entonces, conseguir que un emprendedor, como decía hace un momento, al final necesite, ¿no? tenga más trabajo y necesite otros trabajadores y pueda verse bonificada su cotización y ver bonificada el resto, pues, es una buena medida. Al final esta medida, me da igual para el Estado que para la comunidad autónoma, bonificar a los autónomos, a esos 100 y pico, 200 sorianos que sean sorianas, personas de fuera pero que han decidido emprender un negocio aquí, es de verdad un granito de arena en mitad de un desierto. Que estamos hablando de tan poco dinero que resulta ridículo que no nos lo den. Os lo digo así sinceramente, creo que se barajan, ¿no? otros parámetros y aquí es una medida
que es plenamente aplicable y que todas las administraciones se tienen que implicar. Está claro pues, que las pequeñas administraciones, ayuntamientos, diputación, no pueden optar a determinadas ayudas, ¿no? En su momento, por ejemplo, yo recuerdo Diputación durante la pandemia que nos bonificaba la cuota de autónomos. Bueno, pues son medidas de 2 o 3 meses, de verdad no le salva la vida a nadie, pero bueno, ¿no? Tal vez, a veces yo esas bonificaciones o esas ayudas, discúlpame, pero yo creo que es más rentable si esos 2.000 o 3.000 euros o 100 o 300 que me decía un empresario en Sevilla, que por 300 euros tuvo que rellenar así de papeles, se aplican en el propio territorio, en mejoras en el territorio para lo que sea, pues igual estás haciendo algo más uniendo todo ese dinero que dando pequeñas miguitas. Entonces, creo que todas las administraciones tienen que valorar cómo pueden ayudar, porque evidentemente necesitamos apoyo a las nuevas iniciativas empresariales. Pues pensemos en el relevo generacional en el campo. Tenemos un serio problema con esto. Entonces, bueno, pues toda medida bien recibida y apostamos por ella. Claro, en este sentido, Mercedes, no sé si hace falta una mayor pedagogía a la hora de las chicas, los chicos, todas aquellas mujeres, todos aquellos hombres que quieren enfrentarse por primera vez, porque muchas veces decimos chicas y chicos, pero estamos viendo también que el mercado laboral está poniendo en situaciones de gente de 45, de 50, de 60 años, que o bien se ponen a opositar de repente o bien quieren montar un negocio, quieren hacerse autónomos. No sé, en ese sentido, como decías, si falta mucha pedagogía todavía para vender, porque muchas veces, como decía también Mercedes, hay que poner lo malo, pero también hay que vender lo bueno. ¿Falta pedagogía? Hace unos meses impartí unas jornadas, unas charlas a jóvenes de un determinado centro de formación profesional, ¿no? Aquí en nuestra provincia. Y lo he hecho también fuera de Soria, he estado en institutos y creo, pues desde el Colegio de Economistas de Madrid también apostamos por ello, por la educación financiera, porque creemos que desde el Consejo General de Economistas es un básico que nos falta a nivel de sociedad en el conjunto. Si a eso añadimos que a veces se manipula o se trata mal la figura del empresario en el sentido de, ¿no? Es decir, los recursos económicos del crecimiento del país depende de las empresas. Seamos pequeñas, seamos medianas o sean grandes empresas. Las grandes empresas generarán aparentemente mayor volumen, pero los pequeños empresarios somos las raíces que se expanden por todas partes. Si no hay pequeños empresarios, no hay comercio, no hay un montón de servicios que son necesarios. Entonces, cuando imparto a veces estas charlas, pero en concreto estas últimas, me encantó que se acercaron a mí 2 de las personas que eran en distintos grupos y se acercaron 2 de esas personas a preguntarme qué hacía falta, ¿no? Que les hablábamos de trámites, y se acercaron a mí preguntándome qué hace falta. Les intenté inculcar aquello que, bueno, pues lo que nos ha pasado a todos los que hemos emprendido en esta vida. Pues hay momentos fantásticos, hay momentos muy malos. Pero bueno, cuando trabajas en una empresa, yo he visto a gente pasarlo muy mal y no tener ganas de ir a trabajar ningún día. Cuando trabajas en la administración pública, he visto a gente que te dice lo mal que lo pasa. Por lo tanto, creo que en ningún sitio al 100% es fantástico. Imparto clases en la universidad, tanto en la universidad de aquí de Valladolid como en otras universidades, y a veces pues planteas haces este planteamiento. En ADE, por ejemplo, pues muchas veces lo planteamos. ¿Quiénes os pensáis ser empresarios? Y por eso pues inculcamos o intentamos impartir pues la vida de salidas profesionales, y entre las salidas profesionales pues no solamente está el opositar, sino está el ser empresario, ¿no? Montar tu negocio por ti mismo. Yo, pues el lado positivo, y lo digo así, es que somos nuestros propios jefes, para bien y para mal, pero no tenemos que no estamos determinados por otras cuestiones, ¿no? Bueno, es una forma de vida y es una manera también de desarrollar nuestra provincia, de desarrollar nuestro país. Al final perdemos ese tejido
de las pequeñas empresas, que al final, como te decía, son las que, ¿no?, somos como los boletus, estamos por todas partes, pero de vez en cuando van saliendo alguno y en otras zonas salen un montón. Pero bueno, necesitamos todo este impulso para desarrollar económicamente nuestra provincia y seguir adelante. No con datos, porque es pedir mucho, aunque Mercedes, si le pides un dato casi se lo sabe casi todo de memoria, pero sí quería saber, en la provincia de Soria, hablamos muchas veces de ese índice de supervivencia que tienen de a 1 año, a 2, a 5. A día de hoy, después de haber pasado también pues esa situación de la pandemia, después de las consecuencias de la invasión en Ucrania, ahora de otros conflictos, ahora también de otras circunstancias económicas, ¿tenemos un buen índice de supervivencia de aquellos autónomos que inician la actividad? Pues desgraciadamente no sobreviven todas las empresas que nos gustaría. Todos creo que paseamos, ¿no?, de vez en cuando y vemos un negocio que abre y al poco tiempo cierra. Yo, para mí, cada vez que veo esto en cualquier provincia, igual cuando voy a Zamora, que antes he estado realizando proyectos en Zamora, o en Teruel, como te comentaba previamente a esta entrevista, pues he realizado proyectos en Teruel, en provincias que tienen una situación demográfica complicada, y la verdad es que es muy triste, ¿no? Es muy triste. Yo, cada vez que veo una tienda que he visto que ha abierto y al poco tiempo ha cerrado, creo que dentro de esa pedagogía que hablábamos antes, nos hace falta tener una mayor base de conocimiento sobre lo que es el mundo empresarial, ¿no?, entenderlo. Siempre lo digo, a veces estas bonificaciones tienen ese doble lado. Hay que ver si realmente... Yo no puedo juzgar a nadie, yo no puedo decirle a alguien, no tienes madera de empresario, porque no soy quien para hacerlo, ¿no? Igual que... pues que sea Michael Jordan, ¿no?, le dijeron que no servía para el básquet. Bueno, pues me parece injusto. Pero sí que es cierto que hay una serie de condicionantes intrínsecos a la persona que condicionan el que luego vayas a desarrollar tu proyecto. Necesitamos desde unos condicionantes personales, es decir, al final hay una situación de riesgo, pero cuando eres empresario no sabes el dinero que va a entrar el próximo mes, no lo sabes. Porque puede ser que hayas facturado pero no hayas cobrado y tardes 2 meses en cobrar, es decir, estés trabajando pero no hayas cobrado. Entonces tienes que tener, tienes que controlar, ¿no?, esas situaciones de riesgo y de pánico que a veces se producen. Tienes que tener en cuenta también todo, ¿no? Yo a veces hablo incluso de lo que es el núcleo de las personas que rodean a ese nuevo emprendedor o emprendedora. Si tienes a tu lado personas que te están constantemente diciendo, ¡ay, mucho mejor que hubieses hecho unas oposiciones! ¡Ay, mucho mejor que trabajases para una empresa! O mucho mejor, pues al final todo eso va minando tu día a día. Y luego, por supuesto, elegir asesorarse, intentar pedir ayuda en las administraciones o en otras entidades que te pueden ayudar y explicar hacia dónde puedes ir. El otro día estaba en la agencia tributaria y había una persona que dijo, es que me quiero dar de alta de autónomo. La persona que está en la agencia tributaria no le va a explicar lo que es esto, ¿sabes? No te lo voy a explicar. Tú te quieres dar de alta de autónomo, digamos un 0,37 y ya está. Pero claro, él tenía dudas. Evidentemente en una administración así no te las van a consultar. Pues entonces busquemos el asociacionismo, ¿no? Para eso están las asociaciones, ¿no? Creo que eso se está perdiendo también a nivel social, ¿no? El unirnos a asociaciones que te pueden decir, oye, pues mira, por aquí, por allí, pues mira, te voy a presentar a fulanito de tal persona que te va a ayudar porque le pasó lo mismo. El Banco de la Experiencia es un básico. Yo tuve la suerte yo vengo del mundo empresarial, pero aún así participé en una actividad de Banco de Experiencia y estuve con una empresaria que era empresaria, tenía más o menos la edad de mi madre, y estuve con ella y fueron 2 tardes de tomarnos un café, pero me ayudó muchísimo. Pues esa simple charla te ayuda un montón a saber hacia dónde puedes ir, los errores que no debes de cometer, ¿no? Que no debes de cometer. Entonces, bueno, pues es eso, hablo con mucha pasión del autónomo, pero bueno, creo que al final hay que elegir también bien el negocio, es decir, no puedes hacer exactamente lo mismo que hace
Yo no puedo meterme en el mismo nicho de mercado donde alguien que coge el móvil y puede encontrarlo más barato. No puedes competir por precio, no vas a poder competir por ciertas cosas. Entonces compite, lo que llamamos la larga cola, en esos productos que no van a encontrar en otro sitio, especialízate, cuéntale al cliente, ¿no? Yo hace un montón de años que no estoy detrás de un mostrador y aún hay gente que me dice te echo de menos. Eso a mí me encanta, ¿no? Que te digan te echo de menos. Y bueno, pues es una manera de ¿no? Porque les has ayudado, les has explicado, les has contado qué es lo que... Bueno, y el ser buenos profesionales, ¿no? Al final. Pero bueno, eso a veces no lo encontramos siempre. Mercedes, 2024, ¿cuál es el mayor reto que tenéis los autónomos sorianos por delante? Bueno, pues como siempre sobrevivir. Yo creo que ese es el básico que tenemos, ¿no? El ir sobreviviendo constantemente. Mejorar ese índice que decíamos antes, ¿verdad? Sí, el seguir trabajando, como yo suelo explicar, nosotros lo que hacemos es nos ponemos las mangas arriba y al lío. Ese es el básico que tenemos. Los grandes retos, pues evidentemente a nivel macroeconómico, pues seguimos con una inflación, ¿no? ¿De acuerdo? Los tipos de interés, bueno, ya el mercado ya va diciéndonos que van a ir bajando. Hemos tenido unas buenas noticias sobre el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, si además dejásemos de estar a nivel social tan polarizados y tan, ¿no? Siempre, es decir, hay noticias que yo tengo familia fuera de España y dices, es que, claro, te llaman y te dicen, está pasando esto en España. Digo, entonces, pues igual que ahora mismo en Francia, ¿no? Yo no llamo a mi familia de Francia y le digo, estáis rodeados de tractores. No, ya sé que no. Pero claro, todas estas noticias, ¿no? negativas minan determinados sectores, ¿no? Pues el turismo, cierta parte del comercio, etcétera. Entonces, creo que si además remásemos todos en el mismo sentido, que es el del crecimiento, pues ya lo tendríamos todavía más fácil. Los autónomos, pues como no podemos tomar decisiones de determinado tipo, pues seguir trabajando y por supuesto seguir reclamando aquello que podamos a todas las administraciones, ¿eh? A nosotros nos da igual, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León y si que se hagan. Europa, nos da igual, es decir, que lleguen fondos europeos, que llegue todo aquello que realmente revierta nuestra provincia y revierta nuestro día a día. Pues Mercedes, la verdad es que siempre esté aquí en esta mesa un placer para nosotros el poder conocer un poquito más también de la situación de los autónomos y bueno, pues te emplazamos a que dentro de poquito puedas estar de nuevo acompañándonos para hablar de otros asuntos y seguir analizando esa radiografía del autónomo soriano. Muchas gracias. Un verdadero placer, como siempre, y cualquier cuestión, aquí estamos siempre dispuestos, todos los autónomos. Pues esta noche Mercedes Cidilla con nosotros, con ella terminamos, volvemos en tan solo 7 días, será la próxima semana ya, con este espacio Soria en Serio, aquí en Canal 9 Soria. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.